Pero muy buenas tardes otra vez aquí en nuestra casa hora60.com. Yo soy el licenciado Pedro Salas y este es nuestro programa Nosotros y la Psicología, tratando de acercar la psicología a la comunidad y la comunidad a la psicología, donde intentamos tocar diferentes temas de lo que es la realidad cotidiana de las personas y donde tratamos de abordar estas cuestiones que nos pueden hacer reflexionar un poquito más sobre temas que a veces no nos quedamos reflexionando en torno a eso. Nuestras vías de comunicación para hoy son facebook.com/hora60 todo en letras. Si no, pueden encontrarnos en Twitter @hora60 en Twitter, ahí sí también todo con letras, y también nos pueden encontrar con nuestro hashtag en Twitter, que es hashtag Nosotros y la Psicología. En el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que está íntimamente relacionado con los humores. El humor. ¿Qué nos pasa a nosotros como personas y cómo el humor sirve para ir trabajando todo aquello doloroso que nos sucede en nuestro día a día, cómo podemos tamizar? Pero yo no voy a ser quien hable de eso hoy, sino aquí me acompaña una persona que quiero y aprecio mucho, la licenciada Susana Fragazzi, que es licenciada en psicología, bueno, y también practica el psicoanálisis, con lo cual, bueno, es un gusto que estés aquí con nosotros, Susana. Bueno, gracias Pedro por haberme invitado. Bueno, felicitaciones por el programa, que ya sé que tienen algunas experiencias, y aparte felicitaciones por toda apertura de los psicólogos a la comunidad, que sabes que es un tema que a mí siempre me ha preocupado, ¿no? Bueno, muy agradecido, te vuelvo a agradecer, Susana. Y bueno, ¿podemos decir algo del humor? ¿Qué es el humor? Mira, Pedro, el humor tiene varias variables, ¿no? En principio, tratar de definir el humor sería como pensar todas las sensaciones, representaciones, experiencias y formas con que nosotros leemos la realidad, con un sentido de divertimento o de risa, si se quiere. Ajá. O sea, que cuando nosotros hablamos del humor, tenemos que pensar que hay aspectos fisiológicos, la risa tiene que ver con estos aspectos fisiológicos, pero también tiene que ver con aspectos sociales y culturales. Si queremos pensar un poco en esta cuestión más histórica, el término humor sale de la medicina, sale puntualmente de la medicina griega. Hipócrates hablaba de los 4 humores que tenemos en los cuerpos, y Galeno, 2 siglos después, va a hablar de que el equilibrio de todos estos humores va a dar como noción la salud mental, ¿no? Los humores se relacionan a los 4 elementos fundamentales: tierra, agua, aire y fuego. Esta es la primera teoría que se hace sobre el humor. Luego pasan por otras teorías, incluso pensando que el humor o la risa tenía que ver con lo demoníaco, ¿no? Las personas que se reían mucho parecía que tenía que ver con una aparición del demonio. Luego, en un tercer momento, es cuando comienza a aparecer el humor más como lo vemos nosotros, que tiene que ver con el absurdo y con el ridículo, ¿no? Y que a partir de esto, bueno, ha cambiado un poco lo que es la noción del humor. Claro. ¿Y por qué es importante el humor para una sociedad como la nuestra, una época como la nuestra, donde hay tantas tragedias y a cotidiano los canales de noticias y las noticias que recibimos tienden a ser bastante cruentas? ¿Por qué es importante el amor? Pedro, el humor ha existido en todas las sociedades humanas, no es un fenómeno característico de esta sociedad, y quizás en algún punto en todas las sociedades hubieron ciertas situaciones de tragedia, que es lo que vos estás contando, y el humor en cierta forma es como que compensara un poco esta cosa del malestar. Igual, en esta cosa de compensar el malestar sigue estando. Pero ya que se puede poner como, digamos, hay 2 teorías fundamentales. Una que es la de descarga, todo lo que genera malestar genera como un aumento de tensión, y una descarga consecuente donde, bueno, por ahí aparece esta cosa de lo placentero en función de lo ridículo, ¿sí?
Pero también hay una teoría que tiene que ver con que se pueda llegar a superponer dos realidades que en principio serían como, se podrían articular como dos realidades coherentes, pero que juntas se marcarían una incoherencia. Te cuento por ahí, bueno, un chiste, no soy buena contando chistes, pero bueno, en la lápida de una suegra, el yerno pone: aquí descansa mi suegra, en casa descansamos todos. Son dos realidades donde el descanso tiene dos sentidos distintos, y lo que hace el sentido del humor es la articulación de esos dos de esas dos realidades. Tema muy pero muy interesante. Estamos hablando con la licenciada Susana Fragazzi sobre el humor, los orígenes del humor, qué permite el humor, digamos, tramitar qué cosas, y en ese sentido me parece importante que hay una corriente dentro de lo que estudia en las universidades de psicología, que es el psicoanálisis, que trabaja mucho sobre los chistes. De hecho, tenemos un referente muy importante que es Woody Allen. Digamos, ¿por qué jugar todo el tiempo con ese doble sentido, con lo trágico? Digo, ¿qué podemos agregar al respecto de esto? Claro, porque en realidad vos lo que estás tratando de decir, que ya que produce esta cuestión de descarga de energía, que según, bueno, vos hablabas de Woody Allen, y bueno, por ahí nos podríamos remitir a Freud, que si bien es el creador del psicoanálisis, es un personaje conocido por casi todo el mundo, en realidad lo que se trata de compensar tiene que ver con todo lo que sea el conflicto, y es una suba de tensiones donde el conflicto se trata de resolver por vía de humor. Las tensiones siempre, según Freud, tendría que ver con algo de lo agresivo o algo de lo sexual, ¿no? Digamos, por eso aparece el chiste de doble sentido, ¿no? Que es una forma social de canalizar esos impulsos, esas tendencias que si no se canalizaran por esa forma serían, ponele, negativas, de una forma más positiva. Bien, y para pensar, ¿no? ¿Por qué están estos lectores, estos grandes lectores de la sociedad que permiten ubicar perfectamente este conflicto y traducirlo en humor? Por ejemplo, Capusotto. ¿Qué nos permite leer de esta sociedad en la que vivimos? Sobre esto del humor, vos tenés que plantearte que el humor tiene algo de lo que es lo social y lo que es temporal y lo que es la época. Capusotto es un fenómeno, Capusotto o Caseros, es un fenómeno de la realidad actual donde quizás lo que aparece es el absurdo, ¿no? Digamos, es como que se lleva a un extremo. Pero previamente, digamos, si lo hacemos históricamente desde el 60, tuvimos a Biondi, donde en realidad representaba una sociedad que era mucho más pacata, mucho más simple, con un humor más inocente. Después apareció Olmedo, que representaba ese humor más picaresco, que tenía que ver con la época misma. Y hoy, quizás porque, digamos, por ahí se ha perdido un poco esta cosa de la reflexión, el humor de Capusotto lo que puede lograr es poner en descubierto estas brechas de la realidad, donde dos realidades que son absolutamente absurdas pueden como articularse. Un ejemplo es cuando Mickey Vainilla, ¿no? Donde él está haciendo un gesto que se asocia con alguna cuestión en particular, y él dice, bueno, estoy parando el colectivo, ¿no? Y pensando un poquito más en esto que venís situando respecto al conflicto, a este recorrido que hiciste por los diferentes humoristas que tuvo la República Argentina, pensar en qué estará diciendo de nuestra sociedad esto de la representación o la búsqueda de lo absurdo como una forma de hacer humor. ¿Tenés algún tipo de lectura al respecto? ¿Por qué se busca el absurdo? Es probable que esta búsqueda del absurdo tenga que ver con que se perdieron los ideales básicos y se perdieron los ideales de contención. Digamos, me parece a mí que cuando había una sociedad mucho más paternalista, donde, bueno, por ahí
Digamos, donde por ahí, bueno, el docente era una autoridad. Claro, algo llevado a lo que tiene que ver con una sociedad basada en la imagen en algún punto. Sí, es una sociedad basada en el acto. Yo no sé si solamente en la imagen. En la imagen sí, por supuesto, ¿no? Digamos, hay que ser linda, bella y joven y bueno, y mantenerte así de por vida. Pero por el otro lado, todo se actúa. Y quizás el humor de Capusotto tiene que ver más con la actuación que con la imagen, digamos, me parece. Como que representa que esta pérdida de lo simbólico. ¿No? Hace unos años estaban los parecidos de TBR, no sé si seguirán, que terminaban con una frase respecto a Marta Holgado, que era o no era la hija de Perón, y terminan cuando se descubre que no lo era. Dice la frase algo más o menos como: mejor que ser es parecer. ¿Puede aplicarse esto a esta sociedad? Y mejor que ser es parecer. No solamente alcanza con parecer, sino con esta cosa de pasar al acto y hacer, y bueno, niños sobreocupados, adultos sobreocupados, y digamos, más allá de la imagen. Me dejaste pensando. Segundo bloque en Nosotros y la Psicología. Seguimos hablando del humor. El humor, ¿qué es esto del humor? Nos gusta reírnos, nos gusta pasarla bien. Y muchas veces este pequeño artilugio nos hace la vida bastante, pero bastante más fácil. ¿Quién nunca se ha colgado viendo algún programita de YouTube ahí con los youtubers, Capusotto, Casero? Pero la que nos está explicando hoy qué es el humor, para qué sirve, cuáles son los beneficios de la risa, el humor, es la licenciada Susana Fragazzi, hoy con nosotros, aquí acompañándonos en Nosotros y la Psicología. Nuestras vías de comunicación por Facebook nos pueden buscar en Hora 60, o si no también por Twitter, @Hora 60, todo en letra, y si no nuestro hashtag Nosotros y la Psicología. En la coordinación radial se encuentra administrando la consola el gitano Buch, así que bueno, Susana, contanos un poquito esto de en qué nos puede beneficiar tener una vida alegre, tomarnos las cosas con humor y demás. Ahora que vos estás comentando esto, había un viejo en una revista, creo que, no sé si la puedo nombrar, se llama Selecciones todavía, que decía la risa, salud infalible, ¿no? Y en realidad la risa tiene que ver con la salud, más allá de las terapias de la risa. Tiene que ver con justamente por esto de poder equilibrar las energías psíquicas y poder simbolizar en algún momento algo de lo que por ahí hubiese estado como conflicto, genera una cuestión de salud o cuanto menos de placer. Vos sabés que han habido experiencias de gente con estado de estrés muy grande que lo han puesto a ver películas así cómicas 5 minutos, luego le hacían test de estrés y había reducido significativamente. O sea, tiene efectos quizás hasta mensurables, ¿no? Sí, fundamental esto de, ya sabe, acá la licenciada les acaba de dar un consejo, no sé si infalible, pero al menos importante, que ver cuestiones cómicas puede reducir estados de estrés. Digamos, ¿por qué muchas veces lo que tiene que ver con el humor es denostado y menospreciado desde lo que tiene que ver con las terapias tradicionales y clínicas, por ejemplo, la medicina o algunas corrientes duras de la psicología? Yo no estoy tan segura que sea menospreciado. Me parece que, como todas tendencias nuevas, incluso los patch médicos, que en tal caso tienen algo que ver con esta cosa del humor, tienen que ir abriéndose camino, pero no es que sean menospreciados por los otros, sino que quizás no tengan ni siquiera un espacio. Me parece que es como comenzarse a abrir un espacio.
En general me parece que nosotros tenemos sociedades muy estructuradas y que lo que propone el humor siempre es desestructurar esto de lo que ya está preestablecido. En esto que como hoy te decía, bueno, si hay dos realidades que las dos son coherentes entre sí, pero que se interconexionan, bueno, esto genera un efecto diferente y rompe, si se quiere, un esquema. Bien, ¿y cómo podemos leer? ¿Existe algún tipo de plan, de prevención, de facilitador en torno al humor en todo lo que tiene que ver con las escuelas, los primeros ámbitos? ¿O cómo es el primer acercamiento que tienen los niños al humor? En realidad los niños se acercan al humor desde un humor casi te diría medio trágico, porque en realidad los dibujos animados tienen algo de la tragedia. Quizás, digamos, después están las cuestiones más individuales, ¿no? Digamos, familias que, bueno, que son familias más, con mejor humor que otras. En los colegios sería interesante comenzar a, digamos, por ahí, si vos me preguntás, yo te diría, bueno, se relacionan a través de las historietas. En los colegios realmente todavía no se utiliza mucho el humor como un elemento de aprendizaje, cosa que también sería, porque quizás a través de algunos chistes o algunas situaciones los niños por ahí facilitaría el aprendizaje ya del solo hecho que, bueno, bajaría lo que es la tensión del aprendizaje. Habías dado un comentario que fue al pasar, pero me interesa mucho si lo podés ampliar respecto a esto de los dibujos animados como trágicos. Y los dibujos animados en realidad tienen un fondo trágico, ¿no? Es más, los más clásicos tienen más un trasfondo trágico que los actuales, donde en realidad por ahí se pone en descubierto la crudeza de la orfandad, la discriminación al diferente, la muerte de los animales que muchas veces para los niños pueden llegar a ser casi como pares, son referentes, y en realidad puede ser que esto haya tenido que ver con tratar de, como todos los juegos tienen que ver con resolver cuestiones traumáticas, quizás en origen debió haber tenido que ver con que los dibujos también tratarían de resolver situaciones traumáticas. El efecto es que muchas veces los niños salen horrorizados. Sí, desde ya que también todo lo que tiene que ver con los cuentos de los hermanos Grimm quizás también son bastante cruentos y duros. Ahora, ¿cómo quizás para que valoren la realidad que tienen, también podría llegar a ser. Sí, para que puedan en algún punto aplicar ese juicio crítico. Claro, no están tan mal, digamos, como que si tienen padres. ¿Y cómo podemos pensar ese pase de lo trágico quizás de los dibujos animados, donde hay... Ni siquiera podemos decir que en los dibujos animados hay mucho de humor, sino más bien hay algo de violencia contenida, a un pase al humor? ¿Cómo se podría hacer? ¿Cómo lo podemos ver y notar ese desplazamiento que hay en la niñez? ¿En qué momento los niños pasan? ¿Vos pensás que los niños están tan relacionados con el humor? Hoy me parece, quizás antes tampoco, pero hoy más que nunca los niños no están tan, no tienen tanto humor. Los niños están sobreocupados como los adultos. El humor al que acceden los niños no tiene que ver quizás con lo espontáneo, tiene que ver más con el humor programado. Ejemplo, los chistes de la infancia. Bueno, vos sabés que los chistes son una creación y tiene que ver con distintos segmentos. Ahora, los niños acceden al humor a través de los chistes, muy pocas veces tienen que ver con esta cosa de la espontaneidad. Y al menos, creo yo. ¿Y cómo se puede desarrollar la creatividad de un niño? No solo por esta cuestión del humor, sino todo lo que la creatividad permite. Bueno, el humor
desarrollar el humor es desarrollar la creatividad, no está por fuera de la creatividad. El hecho de poder articular dos cuestiones que no tienen nada que ver como un efecto diferente es creativo. Y es probable que para que los niños pudieran desarrollar más la creatividad, habría que plantear si los adultos, los que criamos a esos niños, hemos desarrollado la creatividad o hemos estado demasiado como ocupados o tecnificados, ¿no? Es probable que hoy la tecnología haya lo que ya está hecho, lo que ya está como armado, bueno, incluso hasta te diría en el plano de la alimentación, ha reemplazado todo lo que era lo creativo del hacer. Los niños no son la excepción, pero los adultos tampoco. Todo es fast food, todo se hace prehecho. Los niños no participan del batido de huevos para hacer una torta. Y sin embargo, ¿cómo podemos explicar este fenómeno de que no sé si hay más humor, pero sigue habiendo humor a pesar de esto? ¿En los niños o en los adultos? En los niños, en los adolescentes. Claro, igual el humor que nosotros estamos viendo hoy es un humor que es un humor más crudo. Hoy justamente vos mencionabas a Capusotto y bueno, y planteamos esta cosa del absurdo. Más allá de, digamos, el gusto personal que uno pudiese tener, pero en realidad tiene que ver con la crudeza, la creatividad de algunos y el disfrute de otros, pero me da la sensación de que no es un tema tan generalizado. Nuestras vías de comunicación son en Facebook /Hora60 todo en letras, si no nos encuentran en la red social del Pajarito, en Twitter @Hora60 todo en letra, y si no, nos pueden encontrar en nuestro hashtag nosotros y la psicología. En la coordinación y la consola se encuentra el gitano Reino Buch. Y bueno, hablando con la licenciada Susana Fragazzi de humor, y bueno, también estamos viendo en el graph que salió 13.40 para la compra y 14 pesos para la venta el dólar. Si no lo tomamos con humor, ¿qué podremos hacer? Y bueno, Susana, ¿qué beneficio, digamos, cuál es el lado positivo y el lado negativo del humor? Bueno, mira, en realidad el humor tiene varias variables. Los lados positivos del humor son el humor que tiene que ver con la inclusión, digamos, como hay cierto tipo de humor que facilita los lazos sociales, introducirse en un grupo, en relaciones laborales, en relaciones personales, donde en realidad lo que en otra época se solía llamar romper el hielo, donde un chiste por ahí puede llegar a servir como para ser el inicio de una relación, como también lo que tenga que ver con el humor que levante la autoestima, ¿no? Digamos, ya sea propia o del otro, ¿no? Pero también el humor muchas veces se utiliza para la agresividad. Si bien podríamos pensar por lo que estábamos contando anteriormente, que siempre es una forma de canalizar conflictos y quizás canalizar el humor no deja de ser saludable, para el que lo recibe quizás no sea tan saludable, porque estamos hablando que el humor tiene que ver con el lazo social y que probablemente digamos, lo que puede llegar a ser útil para uno, que es resolver el conflicto de qué se hace con la agresividad, el otro lo percibe como agresividad directamente. O también podría ser todo lo que tenga que ver con los chistes autodestructivos, que si bien no van a marcar totalmente la baja de autoestima, quizás con el tiempo, si todos los chistes son referidos a, no sé, a la nariz que tiene una persona, probablemente se consolide más el conflicto respecto a esto, ¿no? Quizás pasó desapercibido, pero hay un tema muy de estas últimas 2 décadas que tiene que ver con el stand-up o el levántate y anda, como querramos decirlo, si lo queremos castellanizar, que tiene que ver con algo de reírse de uno mismo.
¿no? Sí. ¿Cómo podemos leer esto? Digo, que el stand-up muchas veces lo que hace es refleja situaciones o inventa situaciones graciosas que le pasan a la persona que está haciendo el monólogo, que le pasaron. Digo, ¿cómo podemos leer esto como un signo del humor? Bueno, esto en tal caso, quizás lo interesante en esto ha sido que se ha podido como expresar socialmente y quizás como compartir. Ahora, resolver una situación conflictiva, porque en general el stand-up tiene que ver con situaciones que son casi absurdas o conflictivas. En realidad tiene que ver con esto de resolver conflictos, ¿no? Vos lo decías en el stand-up, pero por ahí quizás hasta el humor se utiliza en las terapias, no tanto como contar chistes, porque bueno, por ahí sería demasiado, ¿no? Pero sí por ahí quizás llevar al extremo alguna situación que cuenta el paciente, y esto hace que por ahí baje la tensión y que quizás aquello que le parecía gravísimo deja de serlo. Lo que me parece que produce el stand-up es algo de lo personal, algo de la vivencia o la experiencia personal que de pronto se genera en el otro vía identificación, ¿no? En esto Gabriela Acher es muy clara, ¿no? Ella dice, bueno, yo hacía monólogos para mí porque eran las cosas que a mí me pasaban y me di cuenta que a todas las mujeres le pasaban las mismas cosas. Entonces, a raíz de tratar de resolver una situación que seguramente, bueno, le generaría cierto padecimiento, logra una identificación y logra un público básicamente femenino en el caso de ella, pero bueno, hay otra gente que logra otro tipo de identificaciones. Sí, podríamos citar el caso de Weinreich u otros humoristas. ¿Y qué podríamos decir de cómo se juega el humor dentro de una terapia o un tratamiento? Bueno, en realidad dentro de la terapia, digamos, tiene que estar instalado un vínculo ante todo, porque y tenés que conocer al paciente. No solamente que se haya armado un vínculo donde la participación de una humorada, una situación puesta por el analista o puesta por el paciente, quizás facilita la tramitación y hasta la resolución del conflicto. ¿Y ha servido el humor en algunos casos, en algo que vos conozcas fehacientemente, para liberarse de esas situaciones conflictivas y duras, esos momentos de duelo? Depende de qué duelos, pero sí, seguramente. Mi experiencia ha dado que sí, fundamentalmente en las situaciones donde los pacientes hipervaloran un conflicto, quizás cuando por ahí queda como expuesto vía el humor, el conflicto quizás no es tan grave, ¿no? Digamos, esto igual tampoco sería aplicable en todos los casos, en cualquier tipo de conflicto, y esto tiene que ver, con lo que Freud llamaba lo cómico, ¿no? Que tenía que ver más con lo espontáneo, no. Por eso te decía, no es que tiene que ver con algo que vos lo pensaste de antemano como intervención, ni con un chiste que le vas a contar porque tiene que ver con él, o con el paciente, sino con algo de lo que ha surgido. Y sí, yo he visto que tiene efectos muy positivos, que situaciones que se vivían muy como dramáticas de pronto bajan a la realidad. Estamos hablando con la licenciada Susana Fragazzi, nos está comentando de el humor, para qué sirve, qué beneficios nos da, o cuáles son los mecanismos ocultos de este humor, y también las cuestiones a tener cuidado respecto del humor, cómo el humor también puede terminar siendo una herramienta que daña a las personas en el sentido de la cargada, la molestia, pero también por otro lado nos ha comentado la importancia que tiene el humor dentro de la franja de personas que han estado estresadas. Cuarto y último bloque en Nosotros y la Psicología, hoy hablando sobre el humor con la licenciada Susana Fragazzi. Nuestras vías de comunicación son en facebook.com/hora60, si no en Twitter nos encuentran en @hora60 y
sino también nos pueden hashtaguear en el hashtag Nosotros y la Psicología. En el día hoy de cumpleaños de su santidad el Papa Francisco, primo, así que cumple 79 años, si nos está viendo, un saludo al Papa. Se lo hacemos llegar, dice acá el gitano Buch en la operación técnica. Y bueno, un poco de humor, ¿no? Un poco de humor para paliar esta tarde de apertura de cepo y, bueno, el día a día, ¿no? El día a día. ¿Por qué los pueblos que han sufrido tanto, pero tanto, tragedias como el pueblo judío que sufrió el Holocausto, han dado también después tantos humoristas que en algún punto tienen que resignificar esa tragedia? Bueno, en realidad de alguna forma quedaba dicho que si tiene que ver con el conflicto y con una situación traumática, el humor por ahí se consolida. Sin embargo, tenemos que pensar que el humor está muy segmentado, como están los cuentos de los judíos, también están los de los italianos, los de los gallegos, los de los argentinos, los machistas, los feministas, los de niños. En realidad, quizás por alguna razón, la que sea, algunos se conocen más porque por ahí quizás interesaron más a la sociedad, quizás porque ciertos traumas puntuales quizás han generado efectos en toda la humanidad. Uh-huh. Pero en realidad hay humor en todos los segmentos. ¿Hay diferencia entre el humor y la caricatura? ¿Caricatura? Mira, en realidad el humor la caricatura es un tipo de humor, uh-huh, como lo que sería el chiste también. Igual frente a lo que me parece que querría decirte como un hecho importante, que el humor es al margen de social, como vos mismo me estabas contando de algunos grupos, también es individual. Dentro de la misma sociedad, cada persona o cada segmento le va a causar gracia algún tipo de humor determinado, ¿no? Uh-huh. Digamos, no es lo mismo el público que se va a reír con Lelutier con el público que se va a reír con Corona, uh-huh, no poniendo una escala de valores de cuál será mejor que cuál. Digamos, en realidad los dos tienen un público determinado. Quizás podrías plantearte después la trascendencia, sí, cuál va a quedar más en el tiempo. Pero la posibilidad de disfrutar el humor tiene que ver quizás con las historias individuales y con las culturas y fundamentalmente con la historia individual. Mientras hablabas se me iba ocurriendo, me iba imaginando el humor, la diferencia, ¿no? El humor inglés, por ahí el humor anglosajón con este humor latino. Digamos, ¿es posible armar algún tipo de diferenciación en relación a las sociedades? Y probablemente, hoy estamos diciendo si los distintos humoristas, yo te mencioné 3 por mencionar algunos, uh-huh, digamos, fueron marcando épocas, también los humores también tienen que ver con las sociedades. El humor inglés no es, digamos, por ahí debe tener bastante que ver con la característica del pueblo inglés, que es un pueblo probablemente más estricto, menos frontal, menos abierto, y el humor por ahí es un humor más soslayado, si se quiere. El latino por ahí es más abierto y por ahí el humor es diferente. Probablemente el humor centroamericano es más frontal que el nuestro, ajá, que el nuestro tiene cierta cosa depresiva también, ¿no? ¿Cómo es ese humor centroamericano? Y el humor centroamericano es más chévere, claro, es más explosivo, ajá, quizás como la cultura misma, ¿no? Y pensaba vos has viajado, humor alemán. ¿Existe el humor alemán? Sí, el humor alemán existe. En realidad, yo tuve la suerte de haber estado, pero aún no habiendo tenido esa suerte, alcanzaría con leer algunos de los chistes de Freud que son, uh-huh, de humor alemán. Y en realidad es
meticuloso, inteligente, donde bueno, por ahí se juega mucho con las palabras. Es diferente. Yo creo que cada pueblo, digamos, si yo te diría cada país, pero en principio cada pueblo. Vos fíjate que nosotros tenemos el humor cordobés, que es diferente al nuestro, y el humor del norte es diferente al humor del sur. Y tiene que ver con las cuestiones sociales, climáticas, la relación con el otro. Y pensando en voz alta, digo, podríamos pensar que hay un humor porteño, del conurbano bonaerense, en diferencia o en contraposición a lo que vos marcaste respecto a Córdoba, al sur y demás. Y en realidad sí. Yo no recuerdo en este momento ninguno, pero los chistes de argentinos, cuando vos incluso lo googleás, en general tiene que ver con el humor del porteño y bonaerense, no tiene que ver con el humor del interior, donde bueno, en cierta forma nos pintan como un poco arrogantes, como que bueno, a Dios se le rompió el molde porque nos hizo, ¿no? Digamos, pero creo que esto tiene que ver con el bonaerense y fundamentalmente con el porteño, ¿no? Que es como por ahí nos conocen un poco o nos reconocen afuera. Bueno, hemos aprendido unas cuantas cosas en el día de hoy hablando del humor con la licenciada Susana Fragazzi. Susana, muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Gracias a vos por haber estado, por haberme invitado y bueno, y cuando quieras me avisás y bueno, venimos con algún otro tema. Bueno, este ha sido el último programa de la primera temporada de Nosotros y la Psicología. Gracias por haber estado ahí, muy contento de haber estado en esta casa, hora60.com. Seguramente volveremos en la segunda temporada para realizar algún otro proyecto de nuestro interés. Así que este fue el programa Nosotros y la Psicología. Soy Pedro Salas, nos vemos la próxima.